El método científico es la base del proceso de toma de decisiones. Sin embargo, existen excepciones. Hay situaciones en las cuales el CEO o el gerente general de la organización puede tener una visión, y esta visión puede conseguir a un cambio de rotura de paradigmas, creando condiciones disruptivas con nuevas propuestas innovadoras que replanteen los servicios del mercado. Entonces, ejemplo para que me puedan entender, el Walkman. Cuando diseñaron el Walkman, los de estudios de mercado decían de que no tenía ninguna oportunidad de mercado. Sin embargo, lo pusieron en el mercado y revolucionó el mercado. Lo mismo sucedió con la HP, con la calculadora HP. Decían que no tenía ningún valor. Según los estudios de mercado, nunca podía superar una calculadora a la regla de cálculo. Sin embargo, el dueño decidió bloquearla en el mercado y generó una revolución. Entonces, existen situaciones muy puntuales en las cuales la visión del CEO puede llevar a grandes transformaciones. Pero también hay que tener cuidado que cuando hacemos una inversión de riesgo, esta no llegue a destruir la organización en caso que falle, como el caso de BASA, que BASA apostó a fabricar galoneras para vehículos, pensando que iba a salir una ley que obligaba a todos los carros a tener una galonera, y sin embargo nunca salió la ley y todas las inversiones no pudieron después costearse y terminó quebrando BASA debido a una apuesta que le salió cara. Entonces, si bien existen situaciones puntuales en las cuales los CEO toman riesgos, estos riesgos no pueden poner en situaciones de peligro a una organización. Siempre, el 99% de las veces, el mejor método para poner un proceso de toma de decisión es el método científico. El método científico es el camino hacia el conocimiento. Y este camino está siempre mejor elaborado para perseguir la búsqueda del conocimiento. ¿En qué se basa el método científico? Se basa primero en hacer una percepción de la dificultad. ¿Cuál es la dificultad? ¿Cuáles son esos efectos que queremos estudiar? Luego, identificar esa dificultad. Ahora, definir, levantar información. Después, hacer una hipótesis, construir un modelo de relación entre las variables, hacer las soluciones propuestas, desarrollar soluciones para resolver la hipótesis, deducir las consecuencias de las alternativas y verificación de la hipótesis mediante la acción. Aquí hay una relación entre el método científico y el proceso de toma de decisiones. En el proceso de toma de decisiones hablamos de definir el problema. Aquí es la percepción de la dificultad. Definir objetivos y un modelo. Aquí hablamos de identificación y definición de la dificultad y hablamos de la hipótesis. Hipótesis y modelo son exactamente lo mismo. Proponer alternativas, soluciones propuestas. Estudiar las consecuencias, deducción de las consecuencias. Seleccionar alternativa, implementación y retroalimentación, viene verificación de la hipótesis mediante la acción. Siempre, cuando vamos a buscar una solución a un problema, nuestro primer punto de referencia es el método científico. Cuando construimos la representación del modelo del problema, es importante el uso de los conceptos, porque cada ciencia, cada especialidad tiene un lenguaje apropiado, y cuando yo represento a través de conceptos una realidad, esta tiene que ser por entendida por a todos aquellos que pertenecen al mismo campo científico. Si no, existiría un problema. Es bien importante el uso correcto del lenguaje para asegurar que la transmisión de la idea sea la más certera con respecto a lo que se está describiendo del modelo. Sigamos, la hipótesis. La hipótesis es una propuesta de solución al problema. Establece las relaciones causa-efecto. Pero esta hipótesis tiene que tener referencias empíricas. No puede ser al jalado de los pelos. No puede ser una ilusión. Tiene que ser basado en los hechos concretos. Y tiene que ser específica para que se pueda operacionalizar. Y al mismo tiempo debe poder llevarse a cabo. Por lo tanto, de la hipótesis tiene que tener un camino para poder llegar a comprobarse. Sigamos, aquí tenemos una representación de un problema
y tenemos variables y queremos establecer relación entre variables. Lo ideal sería encontrar la relación causa-efecto. Si tenemos la relación causa-efecto, atacamos la causa, resolvemos el problema, pero no es tan fácil. Para que pueda existir causalidad, tiene que existir una relación necesaria y suficiente, y no necesariamente se va a dar ese tipo de cosas. Por eso que hablamos muchas veces que A influye sobre B y no podemos decir que A es causa de B. Veamos, ejemplo, condición necesaria. Decimos que existe una condición necesaria cuando es obligatoria que exista. Es decir, no se puede producir el fenómeno si no existe esta condición. Pero el hecho de que exista la condición no quiere que se produzca el fenómeno. Me dejo entender. Para que se pueda producir un golpe de estado, tiene que haber un ejército organizado. Pero el hecho de que existe un ejército organizado no quiere decir que se vaya a producir un golpe. Entonces, uno de los requisitos para establecer causalidad es que sea condición necesaria, que sea necesario. Pero no basta que sea necesario, también tiene que ser suficiente. ¿Cuándo es suficiente? Se dice que algo es suficiente cuando basta que se produzca el hecho para que se pueda producir el fenómeno. Pero ese fenómeno también se producía por otras causas. Ejemplo, para que me puedan entender. ¿Qué pasa si se le paraliza el corazón por 20 minutos? Si se le paraliza el corazón por 20 minutos, se muere. Entonces, basta que se te paralice el corazón por 20 minutos para que te mueras. Pero podrías morirte de muchas causas. Es suficiente, pero no es necesaria. Para que exista una relación de causalidad, tiene que ser necesaria y suficiente. Y es lo más difícil de probar. Ahora, condición contribuyente es una situación que favorece la posibilidad. Pongamos, la gripe favorece la posibilidad que se introduzcan nuevas enfermedades. ¿Por qué? Porque la gripe debilita tu sistema inmunológico y al debilitar tu sistema inmunológico lo hace sensible para que otras enfermedades puedan aprovechar y causarte daño. Pongamos, si te da una gripe, se debilita tu sistema inmunológico y abre la puerta para que se te pueda producir una pulmonía o una bronquitis. Contingentes. Cuando decimos que son condiciones contingentes, cuando son coyunturales, se presentan en un momento determinado, son inesperadas. Entonces, en realidad es muy difícil probar la causalidad. Lo que probamos es A implica B antes que A es causa de B. ¿Por qué? Porque es muy difícil establecer la causalidad. Solo casos experimentales controlados podemos garantizar que existe una causalidad. Si no, es muy difícil determinarla. Aquí nos quedamos en el método científico.